Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nuestro queridísimo pastor está descansando y me ha encargado a mí que traiga el mensaje de hoy. Y la verdad que, como siempre digo, siempre que me pongo aquí es una gran responsabilidad. No es para nada fácil y aunque parece fácil, ¿no? Pues vemos a Miguel que se pone todos los domingos, o bueno, casi todos los domingos, y leemos ahí que disfruta y bueno, es que él lleva mucho tiempo, ¿no? Y lo tiene todo como más, los automatismos los tiene más hechos, ¿no? Pero los que venimos cada menos tiempo, pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, espero hacerlo lo mejor posible y esto que he preparado para esta tarde, pues bueno, pues de alguna manera sirve para ayudar a entender las verdades de Dios, ¿no? Lo que quiere hablarnos Dios, ¿no? Como siempre, vamos a ver mucha Biblia. Yo me pongo muchos versículos de la Biblia porque creo que es la mejor manera de apoyarse en lo que uno quiere explicar, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, pues eso, bastante Biblia. El mensaje que traigo es el ejemplo de Jesús. Bueno, el ejemplo de Jesús, Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Y como ejemplo, pues es nuestra meta. Nosotros queremos ser como Jesús. Sabemos que no va a poder ser en esta vida, ¿no? Es imposible. Pero aun siendo imposible es la meta a la que aspiramos, ¿no? Y lo buscamos, ¿no? Y ese es nuestro anhelo, el buscar el ser como Jesús, ¿no? Y esta es la enseñanza que vamos a ver hoy. ¿Qué cosas hizo Jesús cuando estuvo aquí entre nosotros en su ministerio y cómo podemos adaptarlo a nuestro día a día, a nuestra vida? ¿Vale? Ese es el objetivo, ¿no? Voy a orar antes. Señor, pongo delante de ti esta predicación, Señor. Yo te quiero dar las gracias por el privilegio que es el traer tu palabra, Señor, delante de los hermanos. Es una gran responsabilidad. Te pido que me ayudes, Señor, y gracias, Señor, por el amor que nos tienes, Señor, por el amor que nos tienes a todos nosotros, por reunirnos un día más como congregación, para alabarte, para honrarte, Señor, para darte la gloria, Señor, y además también para compartir tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Bueno, el ejemplo de Jesús, como decía, ¿no? ¿Y a qué dedicó el tiempo Jesús cuando estuvo entre nosotros? Bueno, a ver, yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído la Biblia unas cuantas veces, sabemos perfectamente a qué dedicó su tiempo, ¿no? Pero vamos a ver pequeños detalles, ¿vale? El tiempo que estuvo Jesús en la tierra hizo muchas cosas, ¿vale? Muchísimas y muchas que ni siquiera están en la Biblia. Yo creo que muchas más de las que están en la Biblia, obviamente, porque la Biblia, si lo miramos en realidad, pues es corto, ¿no? Lo que es la predicación de Jesús realmente no es muy, no hay mucha, no está explicado todo, ¿no? Yo creo que está explicado lo más importante, obviamente, ¿no? Pero entre las cosas que hizo, pues fueron la enseñanza y la predicación. También estuvo orando, hizo milagros, tuvo interacción con los más necesitados, tuvo liberación de entidades demoníacas y luego tuvo discipulado, porque tuvo discípulos, ¿no? Hoy vamos a ver las dos primeras, enseñanza y predicación y oración. Las otras tres, el punto 3, 4 y 5, lo veremos en otra edición, ¿vale? Bueno, vamos con la enseñanza y predicación. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús en este punto, que implica enseñar, predicar, hablar la palabra, lo que primero que debemos de hacer es prepararnos estudiando la palabra para conocer cuál es la verdad de Dios, su doctrina, y también cómo saber exponerla, enseñarla, hablarla, predicarla a otras personas, ¿bien? En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, vemos en Mateo 7, el 28 al 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo.
¿no? Y empezaba a predicar, ¿no? En Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y él les habló muchas cosas por palabras, diciendo, ¿no? Otra vez utiliza lo que el versículo anterior, el de Mateo 5, ¿no? Que termina diciendo, y ahí empieza Mateo otra vez diciendo, ¿no? Lucas 4, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Después que Juan fue encarcelado, en Mateo 1, 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, como vemos, Jesús ya nos daba ejemplo de lo que teníamos que hacer, ¿no? De enseñar y predicar. Porque Jesús, o sea, Dios no solo quiere que escuchemos el Evangelio y que aprendamos la Biblia solamente para nosotros, también quiere que prediquemos el Evangelio a otras personas. De hecho, la gran comisión es ir y predicar el Evangelio. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos quedamos ahí en la parte que es para nosotros, ¿no? Debemos de buscar el predicar el Evangelio como lo hizo Jesús. Y claro, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Pues ¿qué es el Evangelio? Hombre, yo creo que aquí todos sabemos lo que es el Evangelio, ¿no? Pero a veces, sin darnos cuenta, cuando queremos explicárselo a otras personas, pues no encontramos las palabras adecuadas, o nos quedamos trabados, o no tenemos esa fluidez para decir lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver unos puntos que siempre podemos, cuando tengamos la oportunidad de hablarle a alguien que no conoce el Evangelio, pues qué puntos más importantes o más, digamos, más acentuados podemos hablarle para que entienda qué es el Evangelio, qué es lo que queremos compartir con él, ¿vale? Los puntos principales del Evangelio son el reino de Dios, el amor y la gracia de Dios, la salvación por la fe en Cristo, la vida eterna, el llamado al arrepentimiento y la fe, ¿vale? Seguro que ahí diréis, alguno dirá, pues falta un punto, pues seguramente, pero es que estos son algunos de los puntos. El Evangelio es muy grande, es muy importante, ¿no? No solamente es estos puntos. Pero bueno, podemos destacar esto y ya a partir de ahí podemos avanzar y explicarle a alguien que nunca ha oído del Evangelio qué es el Evangelio, qué es lo que venimos a contarle, qué es lo que Jesús vino a contar. Bueno, el Evangelio, el reino de Dios. El reino de Dios se acercó cuando Jesús vino. Este reino trae consigo la justicia, la paz y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad, que estaba totalmente rota a causa del pecado. El reino, obviamente no es un reino visible, porque si no estaríamos viviendo en el reino visible de Dios, no, pero es un reino, el reino es el reino de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que vino a traer Jesús en primera instancia, cuando se acercó el reino, ¿no? Que era Él el reino, Él era el rey. Pero al acercarnos a Dios, al rendir nuestra vida a Dios, el reino empieza a vivir en nosotros. Nosotros vivimos para el reino, ¿vale? Y eso cambia totalmente nuestra forma de vivir. Y eso es algo que tenemos que explicarle a los demás. Que ya no eres la misma persona una vez que tienes ese encuentro con Jesús. Que el reino empiezas a vivir en ese reino, ¿no? El amor y la gracia de Dios, también Jesús reveló el amor incondicional de Dios hacia la humanidad al sacrificarse en la cruz para ofrecer la salvación y el perdón de los pecados. En Juan 3:16, conocemos todos este versículo, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio proclama que la gracia de Dios está disponible para todos los que creen en él. La salvación, el Evangelio de la gracia, está disponible para todos los que creen en él, para todos los que son llamados. Luego, el tercer punto, que sería la salvación por la fe en Cristo. El Evangelio enseña que la salvación viene solo a través de la fe en Jesucristo,
como Señor y Salvador. Y esto rompe todos los esquemas. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no se basa en nuestras propias obras o méritos, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y esto para alguien que no es cristiano, pues choca muchísimo, porque todo el mundo piensa que tiene que hacer algo especial para poder ser salvado. O sea, tiene que ser buena persona, tiene que ayudar a los necesitados, no tiene que decir palabrotas, tiene que ser poco menos que un ángel andando por la calle, la coronita esta que llevan los santos en la iconografía católica, por ejemplo, ¿no? Pues no es así, realmente no es así. Y esto cuando se lo explicas a alguien, a mí me ha pasado, cuando se lo explicaba a alguien que no era cristiano, le explicaba el Evangelio, no se lo podía creer. Porque tenía en esa necesidad de que tiene que hacer algo para alcanzar esa salvación, ¿no? Pues no, en nuestro caso sabemos que la salvación solo es por la sangre de Cristo. Y luego el punto 4, la vida eterna, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? Jesús prometió vida eterna a aquellos que creen en Él y lo siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto está en Juan 10, del 27 al 28. El Evangelio ofrece la esperanza de una vida transformada en esta tierra. O sea, la vida eterna empieza en el momento en el que aceptamos a Cristo. Bueno, aceptamos. Es que esto siempre es la forma en la que tenemos de hablar, ¿no? Pero bueno, sabemos que ese momento es el momento en que nos cambia, ¿no? Nacemos de nuevo, ahí empieza la vida eterna. Y la vida eterna ya continúa, ¿no? Y este tiempo aquí en la tierra son 2 días. Es que según nos vamos haciendo mayores, yo tampoco soy muy mayor, lo reconozco, ¿vale? Pero ya me voy dando cuenta de que la vida son 2 días y que al final la vida, si nos quedamos solamente en esta vida y lo que va a pasar en esta vida, es muy triste. Darle la esperanza a esas personas que no conocen a Dios y que les hablas de la vida eterna, les hablas de todo esto que estamos hablando, que estoy compartiendo, es una rotura de los esquemas, ¿no? Porque la gente que tú ves en tu trabajo, compañeros de estudio, les ves y sus vidas son finitas. Las ves y dices, va a terminar un momento en el que ya no es esto que tienen aquí y después no van a ir a un lugar que no va a ser muy agradable. Y te da pena, ¿no? Te da pena porque les quieres, hombre, pues son compañeros de trabajo, son compañeros de estudios y es normal, o sea, que les tengas aprecio. Lo mejor que podemos hacer por ellos es predicarles el Evangelio. Luego es una relación con Dios. La relación de ellos con Dios, tú ya no puedes hacer ahí nada más. Y si son escogidos de Dios, pues tendrán vida eterna. Si no, pues no. Pero ¿qué más quisiéramos, no? Que nuestros compañeros, amigos, la gente que amamos, tengan esto, ¿no? En nuestra mano está el acercarles esto también, ¿no? Y que ellos conozcan que es que hay algo más allá de esta vida, ¿no? Que esta vida son 2 días, que no tiene nada más, ¿no? La vida eterna. Y luego el llamado al arrepentimiento y la fe. Jesús llamó a las personas al arrepentimiento, apartarse del pecado y volverse a Dios. Claro, aquí esto es ya lo que más cuesta. Esto es obra. Aquí es donde se ve que es la obra de Dios. El arrepentimiento y el apartarse del pecado. O sea, realmente nosotros, por nosotros mismos, no nos hubiéramos apartado del pecado ni nos hubiéramos arrepentido. O sea, es aquí la obra de Dios que hace que te toca y te cambia, ¿no? Dice en Lucas 5, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos estábamos ahí, en el fango espiritual que se encuentra el mundo. Nadie nació y nació salvo. Nadie nació y ya estaba, ya era cristiano. Todos nacimos y estábamos ya en ese fango, ¿no? Pero Jesús nos salvó y, y eso es lo que nos hace diferentes, lo que nos cambia, ¿no? Cómo Jesús ha hecho esa obra en nosotros. Por eso nosotros tenemos que anhelar el compartir el Evangelio para que eso siga, se haga, lo vivan las otras personas, ¿no? El Evangelio invita a todos a responder con fe y entrega a Cristo, primero reconociendo la condición en la que todo un ser humano se encuentra, perdido, alejado de Dios, muertos en sus delitos y pecados, para después aceptar su perdón y su señorío sobre sus vidas. Una vida nos es dada, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, y Dios nos adopta como sus hijos. Y nada puede hacer cambiar eso. También eso es importante, ¿no? El Espíritu Santo vive dentro del que ha sido transformado y redimido por Dios. El cristiano vive para Cristo, para dar la gloria a Dios. Una vez que somos cristianos, nuestra principal misión en la vida es dar la gloria a Dios. Y así por la eternidad. Todo lo que hacemos lo hacemos para dar la gloria a Dios. Claro, no solo enseñando y predicando damos a conocer el Evangelio, ¿vale? El vivir el Evangelio es una forma de dar a conocer, de darnos a conocerlo, ¿no? Jesús enseñó con coherencia entre sus palabras y acciones. Por ejemplo, vemos esto en Juan 13, cuando él se pone como ejemplo y lava los pies de los discípulos, ¿no? O sea, el primero siempre daba ejemplo con sus actos, ¿no? Como cristianos debemos esforzarnos por vivir de manera coherente. O sea, si somos cristianos tenemos que vivir de manera coherente. Esto no solamente es por nosotros, sino por lo que nos rodea, ¿no? Si nosotros estamos predicando una cosa pero estamos haciendo otra, pues al final eso que estamos diciendo no vale para nada. Tenemos que ser de ejemplo, ¿no? Lamentablemente todavía tenemos bastante de nuestra naturaleza caída, que sigue ahí luchando por salir de vez en cuando. Y cuando nos tocan un poco las narices, pues sale, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien, porque al contrario está mal. Tienes que reprimir y tienes que frenar eso y cortarlo y luchar contra ello, pero obviamente nos pasa, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa? Pues que predicamos el Evangelio, nos conocen como cristianos y de repente metemos la pata hasta el fondo de lo que más fondo, ¿no? Entonces, claro, damos una imagen, ¿no?, a estas personas de que, fíjate, el cristiano, mírale, si es peor que yo. Es que no somos mejores que ellos. Es que ese es el problema, que nosotros podamos llegar a pensar que somos mejores que ellos por ser cristianos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Y cometemos errores también, como ellos cometen errores. Es la humildad, tenemos que ser humildes, tenemos que ser, pues, reconocer nuestro error y seguir adelante. Y ahí es donde está la diferencia. La diferencia donde van a ver es en eso, en que nosotros cometemos el error, pedimos perdón y seguimos adelante. No somos orgullosos. Matamos el orgullo, pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Dios nos perdona. Nuestra manera de vivir, de ir contra la corriente del mundo, no participar de las obras que los que nos rodean hacen, ¿vale? Y que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, la mayoría de ellas. Huir del pecado, buscar la santidad. Todo esto y mucho más demuestra a los no creyentes y les predica el Evangelio. Ven la diferencia, ¿no? Ser diferente al vecino. Bien.
Bueno, y esta parte sería la parte de enseñanza y de predicación. ¿Vale? Ahora vamos a ir a ver en cuanto a la oración. ¿Qué enseñó Jesús sobre la oración? ¿Vale? Bueno, Jesús nos enseñó la importancia de la oración. La oración es el momento de comunión íntima con Dios. Y Jesús, siendo Dios, nos daba ejemplo de una de las actividades que la Biblia nos enseña que Jesús dedicaba tiempo a la oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice en Mateo 14:23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. En Mateo 26:36 y 39, esta oración, la del huerto de Getsemaní, conocemos todos, llegó Jesús, fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho. Entonces les dijo: mi alma está muy angustiada, hasta el punto de morir. Quédense aquí y vigilen conmigo. Y adelantándose un poco, se postró, rostro en tierra, y orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, para no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Oraba en momentos de angustia, momentos que lo estaba pasando mal. También no sin un motivo realmente aparente, como en Mateo 14:23, sino que subió y tuvo un tiempo para orar. O como en Marcos 1:35, cuando dice: al levantarse de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En esos días Jesús, en Lucas 6:12, en esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. 22:32, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Oraba por otros, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes motivos de oración. ¿Qué nos enseñó Jesús con la oración? Bien, nos enseñó varias cosas, entre ellas estos cinco puntos que he puesto aquí, que es nos dio un modelo de oración, nos enseñó la importancia de la persistencia en la oración, la humildad en la oración, la fe en la oración y la comunión con Dios. Bien. En el primer punto nos dio un modelo de oración. Lo vemos en el comúnmente llamado Padre Nuestro. Es un modelo que Jesús de cómo nos enseñó a orar a Dios, ¿no? Lo vamos a leer en Mateo, sé que lo conocemos, pero vamos a leerlo. En Mateo 6, del 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es la oración perfecta. Yo me acuerdo de una predicación que hizo Felipe hace mucho tiempo, ya, que hablaba sobre la oración, ¿no? Y cómo es la oración perfecta, digamos. Bueno, la hizo Jesús, tiene que ser perfecta por definición, ¿no? Pero es que es así, porque nos dice cómo dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial, cómo adorarlo, cómo buscar su voluntad, confiar en su provisión diaria, pedir perdón y buscar la liberación del mal. Bien. Todo lo que se debería de dar en una oración conforme a lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Muchas veces no oramos así, obviamente. Tampoco penséis que siempre tenemos que orar como el Padre Nuestro. La Biblia dice que no sabemos cómo orar y que muchas veces es como sonidos que hace un bebé, lo que oramos. Ni siquiera sabemos ni por qué estamos orando, ¿no? Pero estamos hablando y oramos, ¿no? Y estamos hablando con Dios. El hablar con Dios ya es orar, es pasar un tiempo con Dios, eso es orar, ¿bien? Pero sí que es verdad que el Padre Nuestro de Mateo 6 es una expresión de cómo hacer una oración, ¿no? En la que está
hay un compendio de todo, ¿no? De lo que hay en una oración a Dios, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Bien. Nos enseñó la importancia de la persistencia en la oración. ¿Vale? Aquí vamos a ver un pasaje de Lucas 18:1, o sea, 18 del 1 al 8, en el que nos pone como ejemplo, es una parábola, porque realmente es algo que está contando Jesús para dar a conocer esta verdad, ¿no? Lo de la persistencia en la oración, que no nos desanimemos en la oración, ¿no? Y esto es algo que nos puede pasar muy a menudo. Jesús nos enseñó a ser persistente en la oración y no desanimarse fácilmente. En Lucas 18, del 1 al 8, podemos leer: y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es que le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es como digo, es una parábola que contó Jesús. Yo es que cuando la estaba leyendo digo, jolín, qué humor que tenía, ¿no? O sea, cómo contaba la historia para hacerles entender, ¿no? O sea, el punto de extremo de un juez que ni tiene miedo de Dios, ni piensa en los hombres, ni nada, y lo único que hace el favor a la viuda es por si le va a perder la paciencia. O sea, es que es buenísimo. En este ejemplo que Jesús usó, podemos ver a una viuda que busca justicia ante un juez injusto. Este juez, como digo, no temía a Dios, no respetaba a las personas, ni le importaba el bienestar, lo más mínimo, ¿no? La viuda, a pesar de la total indiferencia del juez, no se rinde. Sigue ahí, dale, que dale. Aunque sabe que es un juez injusto. Ella lo sabe, pero sigue ahí. Persevera en su petición de justicia porque confía de que va a recibir esa justicia. Y finalmente, pues su persistencia da fruto. Aunque el juez no estaba motivado por la justicia o por la compasión, cedió simplemente porque la viuda estaba insistiendo. Nada más. Jesús, ¿por qué nos cuenta esta parábola? Pues nos la cuenta para enseñarnos la importancia de la persistencia en la oración. Nos anima a orar siempre y no desmayar, incluso cuando nuestras oraciones parezcan no ser respondidas de inmediato. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros cuando oramos, bueno, nos puede pasar que queramos una solución inmediata del problema, ¿no? Porque es verdad que tenemos un problema y obviamente pues queremos que el problema se solucione lo antes posible. Eso es una cosa. A lo mejor Dios tiene un tiempo para ese problema, o a lo mejor necesitas pasar por ese problema durante un tiempo porque es necesario que te apliques en la oración también y en la confianza en Dios y persistas en eso. También pasa que tú oras por la resolución de un problema o porque estás pidiendo algo a Dios que consideras que es importante o que es la solución que tú necesitas, y resulta que no viene esa solución, sino que viene otra solución que no es la que tú estabas pidiendo. Y eso a lo mejor puede crear frustración. Pero cuando oramos, no oramos para que se haga nuestra voluntad, oramos para que se haga su voluntad. Por eso muchas veces cuando estamos orando por algo o por alguien,
mm, lo mejor yo pienso que es, tú obviamente puedes orar y decirle a Dios lo que consideras que es la solución a ese problema, ¿no? Porque, como digo, no sabemos, como dice la Biblia, no sabemos cómo orar. Pero siempre dejemos que Dios haga su voluntad. O sea, cuando terminemos o cuando estemos orando, digamos, pues Señor, esta es mi solución, yo pienso que esto sería lo mejor, pero si no es lo mejor y lo mejor es otra cosa, pues que se haga tu voluntad. Porque vamos a descansar, porque vamos a dejar esa preocupación en sus manos, no vamos a estar llevándola a nosotros. Muchas veces la oración es respondida, pero no como nosotros queremos, pero es respondida, ¿vale? Bueno, la importancia de no desmayar, ¿no? Nos recuerda que Dios, que sí es justo, a diferencia de ese juez que era injusto, es misericordioso y además se preocupa por nuestro bienestar. Es que a veces nos cuesta pensar que Dios se preocupa por nuestro bienestar. Y está por nosotros. Es que Dios está por nosotros. Es que es un Padre amoroso. Él quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Padre nos escucha nuestras oraciones y responderá a su tiempo perfecto. Seguro. Nuestras oraciones están delante de Él mucho antes de que nosotros siquiera hubiéramos pensado en ellas. Él las conoce antes de que nuestros labios las pronuncien. Él vive en la eternidad. Él ya sabe lo que vamos a pedir. Digamos que Él ya lo ha vivido, lo está viviendo. No sé, la eternidad es la eternidad. O sea, al final, para Él el tiempo, el presente, el pasado y el futuro no existe. Él vive en la eternidad. Él sabe ya lo que va a pasar después. Él sabe lo que nosotros estamos pidiendo en este momento, antes incluso de lo que lo vayamos a pedir, ¿no? Confiemos, confiemos en Él ciegamente. Dios es fiel para responder las oraciones en su tiempo, como digo, y no perdamos la fe y perseveremos. Bien. Humildad en la oración. Otra cosa que también nos enseñó Jesús en cuanto a la oración, con su ejemplo, fue la importancia de la humildad en la oración, insistiéndonos a evitar la ostentación y la vanidad al orar en público, ¿no? Como dice en Mateo 6, del 5 al 8, dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, en tanto aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, lo que hablaba antes, ¿no? Jesús nos advierte de no caer en vanidad y ostentación mientras oramos. Claro, si Jesús se para a explicarnos esto, de, oye, no caigáis en ostentación, en vanidad y tal, mientras oráis, pues hombre, si se para es porque esto es algo que puede llegar a sucedernos. O sea, la Biblia lo está diciendo porque esto es algo que pasa, que puede llegar a pasarnos si no nos andamos con cuidado, ¿vale? O sea, no es algo extraño e imposible. Entonces, debemos andar muy vigilantes en la motivación de por qué hacemos las cosas, entre ellas, por qué estamos orando. Nos puede pasar que cuando oramos en la iglesia, o oramos en público, en familia, etcétera, o sea, cuando oramos en voz alta en medio de otras personas, ¿no?, de otros hermanos, pues no lo estemos haciendo con la motivación correcta, como es la limpia y sincera oración a Dios sin ningún tipo de doblez. Y quizá podamos caer sin darnos cuenta en utilizar ese momento de oración pues para reprender a un hermano, por ejemplo, y dirigir nuestra oración para que la escuche esa persona por un motivo que no tiene nada que ver con el fin de una oración sincera a Dios. No sé, la verdad que
puede ser, imagínate que es una persona que tiene, hay un conflicto entre hermanos, yo qué sé, un hermano ha entrado a la iglesia, ha saludado y el hermano no le ha devuelto el saludo. Entonces aprovecha el momento de oración para decir, Señor, tú sabes lo importante es que nos saludemos. ¿Sabes? Realmente la oración va a Dios, pero se la estás diciendo al hermano, porque no te ha saludado, ¿no? Pues bueno, pues no la oración no tiene ese sentido, ¿no? No es para aprovechar que estamos orando para que el hermano escuche, sino que nosotros oramos a Dios. Bien. También se puede dar el caso que hacer la oración en público para que los demás oigan lo bien que oramos, lo espirituales que somos, los sabios y santos que somos. Que esto era un poco lo que decía Jesús, ¿no? En cuanto a la vanidad, ¿no? De ponerse ahí como, fíjate qué bien ora, qué palabras más... No sé ni la mitad de las palabras que ha dicho este hermano, pero suenan tan bien que tiene que ser súper espiritual, eso lo que ha dicho, ¿no? Pues no, tampoco. Debemos utilizar la oración de la manera correcta, ¿no? La oración es para Dios, ¿no? También orar por obligación o por el qué dirán o con que estamos todos orando. Vaya, hombre, es que han orado todos y ahora, claro, ¿qué pasa? Ahora me toca a mí, ¿no? Y están ahí, pero es que realmente no tienes un sentimiento de orar porque realmente, o sea, porque tampoco es obligatorio, quiero decir, o sea, lo ideal es que ores, vale, sí, pero ¿y si no tienes ese momento, no te nace la oración, ¿por qué tienes que orar? No, 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 no hace falta, ¿no? Todos ahí mirándote a ver si estas horas que te toca a ti. No, no hace falta, no hace falta. No, no, no es la motivación correcta tampoco, orar de esa manera, ¿no? Bueno, puede haber infinidad de ejemplos, ¿vale? Sobre este tema. Lo importante es que nos aseguremos que la motivación es la correcta cuando lo hagamos. ¿Bien? Eso es lo que se refería Jesús ahí. Bien. La fe en la oración. Jesús enseñó que la fe es fundamental en la oración y que todo lo que se pida en oración creyendo se recibirá. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Y en Mateo 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bien, o sea, aquí esto está estupendo. Pero bueno, una importante reflexión sobre este punto es el deseo de pedir algo en oración. Es un deseo que viene de Dios. Es un deseo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Cuando somos tocados por el Espíritu de Dios y tenemos esa impronta de pedir a Dios algo, es porque está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esas oraciones, tal y como dice la Biblia, son las que son contestadas. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente, como sabemos, estos versículos son intencionadamente mal interpretados por algunos que presumiblemente son cristianos y los utilizan de una forma fraudulenta para engañar a los más débiles en la fe y dicen cosas como, por ejemplo, pues tú pide a Dios los deseos de tu corazón porque lo que pidas con fe, con mucha fe, Dios te lo va a dar. Claro, los deseos del corazón pueden ser todo menos buenos y además si no están alumbrados por el Espíritu Santo, pues seguramente no. Y claro, lo que pasa es que se ponen a orar, ¿no? Y empiezan a pedir cosas como pues un chalet en la playa o un cochazo o una novia, pero no una novia cualquiera, ¿no? Una novia que sea modelo, además sea... Pero claro, todas esas cosas están dentro de su corazón, pero realmente no son la voluntad de Dios. No quiere decir que no sea la voluntad de Dios que tengas un chalet. Bueno, a lo mejor un chalet no. Aunque tengas un techo ya, ándate contento, ¿sabes? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene la decepción, porque eso no llega, obviamente va contra Dios, ¿no? Porque dicen, bueno, pues Dios miente, porque realmente yo pido con fe y eso no llega nunca.
y al final están haciendo mentiroso a Dios, cuando no es la verdad, ¿no? Esto que estoy contando obviamente es una exageración, ¿no? Porque nosotros ya como cristianos no vemos esto, ¿no? Pero en la medida que nos pueda pasar, debemos de andar con cuidado de no caer en el engaño, ¿no? De cuando pidamos algo con fe, como dice la palabra, todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, lo pidamos, estemos seguros de que sea la voluntad de Dios. Bien. Y también, como le pasó a Pablo, que pedía que se le fuera quitado el aguijón en la carne, ¿no? Él pedía y pedía que se le fuera quitado el aguijón en la carne y Jesús le dijo, oye, bástate mi gracia, que ya está, que es que no te lo voy a quitar, ¿vale? Pues a lo mejor llega un momento que Dios te habla y te dice, oye, mira, es que esto que estás pidiendo va a ser que no. Pero es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta y va a ser lo mejor para nosotros, de ahora y en la eternidad, que es la que estamos viviendo. ¿Bien? Bueno, la fe en la oración. Vamos a ver lo siguiente, que fue la comunión con Dios. Y el ejemplo que nos dio también, Jesús también nos enseñó la importancia de buscar la comunión íntima con Dios a través de la oración personal y el retiro a lugares tranquilos para hablar con el Padre. Esto lo hemos visto antes, este versículo, en el Mateo 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, me imagino que salió al lugar desierto a orar porque quería esa intimidad, tampoco para no molestar a los que estaban en la casa, supongo, ¿no? Y tener ese tiempo. En Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanasen de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba un tiempo, ¿no? A estar tranquilo y orar. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerra tu puerta, ahora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Esto lo hemos leído antes también. O sea, no hace falta irte a un desierto o a un bosque desierto o a un sitio desierto, sino que con que entres a tu habitación y estés tranquilo, ahí ya también vale, ¿vale? No seamos tan así, ¿no? Bueno, Jesús nos da ejemplo y nos enseña de la importancia de pasar tiempo con Dios. Dios quiere pasar tiempo con nosotros y anhela que deseemos pasar tiempo con Él. Es verdad que nos ha tocado vivir en un tiempo en el que parece que no hay descanso. Yo tengo la sensación últimamente de que a todos los sitios voy corriendo. O sea, no sé por qué, pero vivo una temporada acelerada, ¿no? Estamos acelerados, atareados, mil y una cosas. Y puede pasarnos que cuando tenemos un momento de relax, lo que menos nos apetece en nuestra carne, pues es tener un momento con Dios. Lo que queremos es desconectar, tener un momento para nosotros. Pues me voy a poner una película de Netflix o un capitulito de Netflix, o voy a ver un vídeo en YouTube, o voy a escuchar las noticias, yo qué sé, lo que sea, pero lo que sea, desconectar, ¿no? Es el momento que tenemos para nosotros. No nos damos cuenta, pero Dios es nuestro descanso. Puede ser nuestro momento de romper con esa aceleración en la que vivimos. Como Jesús nos enseñó, es bueno para nosotros tener este tiempo especial con Dios. O sea, Jesús no solo tenía ese tiempo porque quería tener ese tiempo con el Padre y tener esa comunión con Dios, siendo Él Dios, ¿no? Sino porque también era bueno para Él. Igual que es bueno para nosotros. O sea, es como el ejemplo del día del descanso, ¿no? Dios dijo que tenía que haber un día de descanso. Y ese día de descanso era pues para dedicarlo a Dios. Pero también era importante porque era un día de descanso para las personas. Era bueno para ellos. O sea, es bueno para las personas tener un día de descanso, ¿no? Pues esto es lo mismo. La oración no es que solo Dios quiera tener ese tiempo y quiera que oremos y que tengamos ese tiempo con Él, porque Él es nuestro Padre y anhela como Padre pues tener comunión con nosotros, aunque parezca increíble. Pero es así.
sino que también es bueno para nosotros. Por eso nos insta a que lo hagamos, ¿no? Como Jesús nos enseñó, es bueno para nosotros tener este tiempo especial en el que vamos a su encuentro, soltamos nuestras cargas, le reconocemos en nuestra vida y buscamos tener una relación real con nuestro Padre. La oración sirve para tener una relación con nuestro Padre. Estamos hablando con nuestro Padre, estamos contándole nuestras cosas, que no necesariamente tú dirás, es que para contarle esto, cuéntaselo. Cuéntaselo. Es mejor eso. No tiene que ser todo malo lo que cuentes, ¿eh? También puedes contar cosas buenas. Por ejemplo, hemos encontrado parking para aparcar rápido hoy, ¿verdad, Ceci? Gracias, Señor. Gracias porque hoy no he tenido que dar muchas vueltas. O sea, no todo tiene que ser penas, ir con penas a Dios, al contrario, puedes ir con alegrías. O alegrarte por una noticia que has oído de un hermano. Oye, mira, me he enterado de esto del hermano. Gracias, Señor, qué bueno ha sido esto. Pues te lo agradezco muchísimo porque sé que eso ha sido muy bueno para el hermano. No hace falta ir con penas siempre, ¿no? Y es bueno tener esa relación diaria. También tenerla de continuo y tener esos tiempos apartados, ¿no? No solo es bueno este tiempo, también es bueno tener a Dios presente a lo largo del día, como digo, acordarnos de dar las gracias por todo, buscarle los momentos que a lo largo del día sean felices o difíciles. Por eso yo, por ejemplo, el tema este de cuando damos gracias por la comida, por ejemplo, ¿no? Realmente no es algo que sea así como muy un precepto. Hay que dar gracias por la comida, ¿no? No es así, pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un momento de dar gracias sinceras a Dios por la comida. Me acuerdo de Phil de una vez que me contaba que un familiar suyo, creo que su abuelo, me parece, daba gracias por todo, incluso hasta por un vaso de agua, ¿verdad? Y cuando me contó eso, dije, jolín, es que es verdad. Es que hasta por haberte levantado, por haber abierto los ojos por la mañana. Por ejemplo, gracias, Señor. Otro día por delante. No sé, es bueno ir fomentando esa relación, ¿no? En definitiva, pues tener una relación real, ¿no? Una relación constante con el Señor. Dios quiere tener esta relación con nosotros, le da gloria a Él y es beneficiosa para nosotros. Bien. De resumen. Bueno, hoy hemos visto enseñanza y predicación y oración. En otras entregas veremos las otras tres que quedan. Milagros, interacción con los necesitados, liberación, entidades demoníacas y discipulado. En resumen, hemos visto dos de las actividades que Jesús realizó durante su ministerio aquí en la tierra. El primero, la enseñanza y la predicación, y lo importante que es estar preparados, conocer la palabra para poder compartirla con otros. También lo importante que es vivir el Evangelio para que nuestro testimonio sea nuestra predicación constante y visible de nuestra fe. Y el segundo punto, la oración. Jesús dedicaba mucho tiempo a orar para tener una relación real con el Padre. Este es el ejemplo que nos da Dios. Quiere tener esta relación con nosotros y esa relación es buena para nosotros y le da la gloria a Él. También es importante, como hemos visto, cómo oramos. La oración tiene que ser limpia y sincera, sin motivaciones erróneas. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido compartir con vosotros la palabra. Espero que hayáis sido bendecidos como yo también lo he sido.